Si Dios no existe, todo está permitido, dicen algunos con miedo. Pero creo que este es un planteamiento erróneo, porque considerando que esta frase probablemente surge de un generalizado pensamiento católico, la realidad sería que si Dios existe, todo está permitido, ya que al otorgarnos el libre albedrío, depende estrictamente de nosotros que algo ocurra. Apretar el botón o no. Pero siempre es más fácil echarle la culpa a alguien. Y si ese alguien es divino y omnipotente, pues mejor que mejor. Si se equivoca ese brother, ¿qué queda para nosotros los pobres mortales? Y así, con anestesia psicológica, nos libramos de la culpa. Siempre ha sido un enigma el porqué de nuestra existencia. Y cuando no sabemos algo, no nos gusta dejarlo a la expectativa, sino buscamos hasta debajo de las piedras una posible solución. Pero a veces esa misma respuesta se nos escurre entre los dedos. Y ante la falta de veredicto, posiblemente surge un sentimiento de fracaso que late día a día junto con esa sensación de desconocimiento. Por eso hoy, en esta cocina caótica, veremos por qué necesitamos que Dios nos dé las órdenes. O, si Dios existe, todo está permitido. Un ensayo cocinero y reflexivo sobre nuestro interior, más que un ensayo teológico, donde hablaré un poco del origen de esta frase en la novela de Dostoyevski, Los hermanos Karamazov. También nombraré un poquito a San Agustín y por supuesto al precioso de Baruch Spinoza. La idea para este guión surgió de otro video que citaba a Italo Calvino con la siguiente frase: cuando miramos el pasado, debemos tener piedad histórica, porque a fin de cuentas, ¿quién sabe qué dirán las generaciones futuras sobre nosotros? ¿Cómo juzgarán nuestros actos? O peor aún, nuestras intenciones. Sin embargo, no citaré al canal que lo dijo, puesto que esta frase no la dijo Italo Calvino. Sin embargo, fue un inmenso disparador para mí, porque aunque la frase exacta no haya sido pronunciada por él ni por nadie, aparentemente, creo que sí es un pensamiento más o menos generalizado y hasta normalizado en una sociedad criada por costumbres católicas. Y a la vez, siento que es una forma de disminuir las increíbles y potencialmente desconocidas capacidades humanas, porque se nos intenta enseñar a actuar de buenas maneras por el posible regaño del Papá Cósmico. No nos enseñan por qué lo correcto es lo correcto y no nos invitan a elegirlo. Y con esta no frase de no Italo Calvino, también vemos esa generalizada mala costumbre de no juzgar para que no nos juzguen. Que oye, yo no vengo a incentivar la juzgación, todo lo contrario. Si eres de las personas que son súper criticonas y súper juzgonas, quiero que sepas que eres un fastidio, ¿ok? Pero tampoco deberíamos pensar en no juzgar para que no nos juzguen, sino simplemente no juzgar porque ¿quién nos ha otorgado la verdad para poder hacerlo? Tampoco considero que esté mejor el bloquear nuestra percepción por el miedo a un ente superior que de alguna manera se nos impuso, porque es una realidad que siempre hemos y los demás han recurrido al Señor superpoderoso y abstracto, o por lo menos a alguien superior, supuestamente superior, para lograr cosas como el pórtate bien o no te traeré regalos del niño Jesús o Santa. Si no haces tal cosa, le digo a tu mamá. Y así sucesivamente, criándonos desde la tierna infancia con miedo a alguien que sabe más que yo, que seguramente es más poderoso que yo y probablemente sea mejor que yo. Y por todo eso me va a regañar. No solo generándonos la ansiedad de la vigilancia de Dios o de quien sea, sino además la creencia de que somos incapaces, de que siempre hay alguien mejor que nosotros que nos dirá cómo hacer las cosas. ¿Qué clase de autoestima de mierda nos impusieron y estamos imponiéndole en consecuencia a los demás? La piedad histórica no existe, o al menos no desde la perspectiva que se plantea de no juzgo para que no me juzguen. Lo que sí debería existir es la objetividad contextual, porque criticar la historia con el ojo del presente no tiene sentido. Es literalmente omitir de forma deliberada o ignorante gran parte de la información que nos llevó a que las cosas que ocurrieron, ocurrieran. Y no solamente a nivel histórico. Esto debería ser un mantra de vida. No juzgo y menos sin tener todo el contexto. Porque nos fascina ejercer nuestra opinión, pero nunca, y repito, nunca, la opinión sobre algo que no nos compete está completamente informada y detallada. Por lo que las opiniones, la gran mayoría de las veces, no son necesarias y sobran, sobre todo si no se solicitan. ¿Y para qué queremos tantas cosas que sobran?
Antes de seguir, quiero hacer un disclaimer. No estoy hablando de no juzgar casos extremos, ilegales, psicopáticos, nada parecido. Estos hay que juzgarlos sobre todo ante la ley, aunque tristemente la mayoría de los casos solo funciona si eres de clase media o de clase baja. Hablo de las situaciones normales del día a día donde todos la cagamos en cualquier huevonada. La popular y trillada cita de "si Dios no existe, todo está permitido" es pronunciada más o menos así por Iván Karamazov, un personaje de Fyodor Dostoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov. Para Ivancito, la idea de la inexistencia de Dios implica la anulación de la moral objetiva y por tanto abre la puerta al nihilismo, donde cualquier acto, incluso el asesinato, podría justificarse. Sin embargo, esto para mí se aleja demasiado de la realidad, porque entonces nuestras decisiones como humanos están más ligadas a ser muñequitos o actores de una película para Dios que personas con vidas complejas y capacidades propias de decidir, aprender y crecer, o de joderse a sí mismos también, ¿por qué no? Pero pensar en Dios como una puerta que se cierra o se abre para que la maldad no pase, me parece, en primer lugar, limitar muchísimo la existencia del mismo Señor, Señora del Universo, si es que crees en ella. Y, en segundo, de un anestésico fantástico, donde tú no tienes que tomar responsabilidad de tus actos, porque la decisión fue de Dios. Todo ya estaba escrito, y tú simplemente fuiste un peón. Desde el relato bíblico donde Adán y Eva comen del fruto del árbol del conocimiento, hemos sentenciado como algo terrible el tener conocimiento sobre el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Le escuché al super señor profesor de Cábala, Mario Saban, decir algo como que estamos muy enfocados en eso de nacer con el pecado original. Pero el árbol era del bien y del mal, por lo que no olvidemos que también venimos con la bendición original. Esto, simbólicamente, significa que tienes todas las capacidades en ti, porque puedes elegir, y ojalá que elijas hacerte bien y hacerle bien a las demás personas, pero no seré yo quien investigue tu vida, porque aún sé muy poquito de la mía. Sin embargo, creo primordial no olvidar que somos portadores de la bendición también. Y míralo a nivel simbólico o teológico, es indiferente. Y si quieres verlo como que entre ellas se anulan y por ende no portas nada, también genial. La información está ahí para que tú y yo nos planteemos nuestra realidad, sin tener que copiarnos del examen moral y teológico del compañerito de al lado. Tenemos la capacidad de entender el universo a nuestra manera y vivirlo a nuestra manera. Mientras más cosas sepamos, más información tendremos para crear nuestra propia cosmovisión basada en las cosas que más nos acomoden y mejor nos hagan sentir. Y estar tan enfrascados en hacer las cosas bien para no ser castigados, no solo nos llena de una terrible ansiedad muy difícil de controlar, sino que también nos quita la responsabilidad de nuestros actos y a la vez nos puede convertir en nuestro principal medio de automaltrato. Porque cualquier mínima cosita que salga mal, inclusive si está fuera de nuestro control, podría ser vista como un castigo divino por portarnos mal. Y mira, el mundo está llenísimo de gente buena a la que le va mal y de gente mala a la que le va bien. Así que solo por ahí, el argumento del Dios policía se desarma. San Agustín de Hipona, en sus comentarios a los Salmos, reflexiona sobre la motivación detrás de las acciones humanas, criticando explícitamente el miedo servil. Ve el miedo al castigo como algo en lo que uno debe trascender para alcanzar una moralidad superior basada en el amor. Si me pongo a reflexionar, siento que hice este canal para repetir cada vez que pueda que los discursos polares nos manipulan y no sirven si obviamos nuestra capacidad de morder el fruto del árbol del conocimiento. Desde niña siempre me pregunté por qué Dios le puso jugosos y deliciosos higos a Adán y a Eva si no podían comerlos, pero Él lo sabía todo, por ende Él sabía que los comerían, lo que a mí siempre me hizo pensar que Dios fue el que puso la tentación, no la serpiente. Entonces, ¿la serpiente era realmente una herramienta de Dios? ¿O será que la serpiente también es parte de Dios? Si mi familia católica está escuchando esto, perdón, Dios me hizo así. A ver, siendo honesta, tampoco me parece terrible que las personas malas tengan algún miedillo por ahí para no actuar de maneras horribles. Para eso también está la ley, que no suele aplicar si tienes plata o si eres un presidente naranja, pero bueno, dudo muchísimo que los psicópatas o la gente maligna estén pendientes donde Dios puso las cámaras para de vez en cuando actuar bien.
Al igual que no les importan las leyes, su motivación no está en agradar al posible sí o posible no, padre de todo, sino para cumplir lo que su estúpida maldad les dictamine. Y jugar en el nombre del diosito que más les simpatice a las personas para que éstas, fervientemente creyentes, le crean. Por lo que, ¿verdaderamente actuamos para simpatizar al dios diosa? ¿O simplemente es la excusa más fácil que podemos traer a la mesa? Pienso que, al igual que en la entrevista que le hicieron a Asimov, muchas personas tienden a pensar que actúan bien por miedo a un castigo divino. Y trayendo un poco mi video anterior, pensar que hay un Dios que más que con funciones de padre o madre creadora, se comporta como el gran hermano del que habla Orwell en su libro 1984, observando y dictaminando la calidad de nuestras acciones, pues para mí esto termina siendo súper desesperanzador, porque un ente superior a la humanidad, no Xi Jinping, no Kim Jong-un, que aunque hiperpoderosos son humanos y se van a morir, sino Dios, quien se supone que nos creó por amor y a su imagen y semejanza, se ha vuelto un panóptico de 360 grados que mira a todas las direcciones, porque a diferencia de los malignos tierneasiáticos del mal, Dios sí podría ver si cargas unos kinks raritos o incluso cuando soltamos las gracias en el inodoro. Por lo que, en el fondo, a mí me parece más una excusa para controlar e intentar mantener el orden que un orden verdaderamente establecido por medios éticos y sanos. Es literalmente insultante con nosotros e incluso con Dios el que pensemos que nosotros no tenemos nada de control sobre nuestro cuerpo, sino que somos títeres de un Dios manipulador que determina qué sí y qué no. El bello y hermoso y precioso y maltratado, de Baruch Spinoza, rechaza por completo la idea de un Dios personal que juzga y castiga. En su obra magna, La Ética, defiende que Dios es la naturaleza misma, Deus sive natura, y que los seres humanos actúan por una necesidad causal, no por un libre albedrío en el sentido tradicional. Para él, la moralidad no se basa en mandatos divinos, sino en el conocimiento racional de lo que es bueno para uno mismo. Y para poder lograr esto, verdaderamente necesitamos obtener información. Morder el dulce, delicioso y potencialmente peligroso higo del conocimiento, a sabiendas que el conocimiento es poder y el poder puede corromper. Por eso el fruto del conocimiento es del bien y del mal, porque las cosas son y ya. El bien sería inexistente si el mal no estuviera. El blanco no es nada sin el negro. Porque, aunque me encanta repetir en todo momento que lo mejor está en la inmensa escala de grises, saber que existen los extremos e incluso explorarlos y tocarlos es lo que nos hace tener más conocimiento con el que generar sabiduría que nos lleve a elegir correctamente. ¿Y cómo saber cuál es la elección correcta? Eso solo puedes responderlo tú. Y a veces la elección correcta puede ser una elección de mierda. Pero habrá sido la correcta porque la tomaste tú, basándote en ti. Y aunque te equivoques, lo importante es hacerlo. Nunca dejarnos consumir por el miedo que nos hace preferir nada antes que intentarlo. Si Dios creó todo lo que tiene forma, ¿por qué crearía un árbol inútil al que no podemos tener acceso solo porque sí? Para mí realmente esto fue dictaminado por personas, no por Dios. Y vuelvo a hacer un disclaimer, no hablo de maldades malignas, ni criminales, ni nada que se trate de dañar a nadie más. Si sientes el impulso de hacerle daño a alguien, por favor págate un psicólogo o entrégate a la policía. Gracias. La historia religiosa nos ha demostrado todo lo contrario a la frase de Iván. La frase que deberíamos conocer es que si Dios existe, todo está permitido, porque su nombre ha sido utilizado para generar cualquier clase de atrocidad y aberración en la historia. Si Dios existe o no existe, la conclusión va a ser la misma. Todo está permitido, porque realmente depende de nosotros, de nuestra organización en sociedad, de nuestro respeto por la vida, y no solo mi vida, que es menos de 1/3 de un grano de arena en este inmenso mar universal, sino la vida de todo lo que existe, de todo lo que late, tu vida, mi vida, su vida. Todo lo que respira, todo merece respeto. Y si eres de las personas que creen en el alma, cuando apuntas tu dedo inquisidor a otro ser vivo, estás apuntando el dedo a un alma tan inmortal como la tuya. Aunque su cascarón pueda estar repleto de ignorancia y de maldad, aún adentro sigue habiendo un alma, aunque no nos cueste creerlo.
Yo creo que si Dios existe, no está prestándole atención a cuáles y cómo son nuestras acciones, porque la decisión de hacerlas o no es nuestra, no suya. Sé libre, sé consciente, verdaderamente consciente, para que así seas feliz. Muchas gracias por escuchar mi monologuito en el que Dios existe y no existe al mismo tiempo. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y déjame un comentario que me ayuda en el algoritmo. Por favorcito, gracias. Te voy a dejar un corazón de Julianne Moore, un corazón de Tilda Swinton y un besito de mi parte para que nos veamos a la próxima. ¡Chaito! Pórtate bien.